Tito capítulo 3, amén, está en la Biblia, está en el Nuevo Testamento, existe, está después de Timoteo, por si no lo sabía, y si sos nuevo, amén, no es Tito el almacenero, el kiosquero, amén, es el siervo del Señor, aleluya, Tito, está en la Biblia, gloria a Dios, Tito. Uno pensaba, ¿no?, que los sobrenombres y todas esas cosas, bueno, Tito, existió Tito, y Tito el almacenero y el kiosquero también existe, pero bueno, no vamos a hablar de él, vamos a hablar del Tito de la Biblia, la palabra de Dios, y vamos a tocar un tema, amén, que normalmente no se acostumbra, sí a veces se toca algo, ¿no?, sobre el tema, pero básicamente vamos a hablar sobre este tema que posiblemente cuando en un ratito nomás diga el título del sermón, piense, ¿no?, y comience a pensar, y comience. ¿Por qué lo estará predicando el pastor? A ver, ¿por qué estará predicando sobre esto el pastor? ¿Habrá sido que? ¿Será que? Pero ¿sabe una cosa? La palabra de Dios hay que predicarla toda. ¿Amén? Como dice nuestro pastor muchas veces, ¿no?, y ha predicado del infierno y ha predicado de otros temas. Hoy yo quiero hablar, ¿no?, sobre el hombre o la persona que causa división. ¿Amén? Ya estás pensando en alguien, ¿no? No, amén, no, nada que ver. No, la palabra de Dios es una enseñanza para hoy, es una enseñanza para saber, escúcheme bien, es muy importante esto, para saber cómo actuar en algunos casos, vamos a tocar ejemplos y todo eso, en algunos casos, y para nosotros no caer en la trampa, amén, de Satanás, aleluya, porque nadie está exento, ¿no?, de caer bajo esto, que es un espíritu del mismo infierno. ¿Escuchó bien? Es un espíritu del mismo infierno. Y vamos entonces a ver en Tito capítulo 3, versículos 8 al 11, son palabras entonces del apóstol Pablo, el hombre o la persona que causa división o divisiones. Dice Tito 3, versículos 8 al 11, dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Amén. Palabras duras las finales, ¿no?, del apóstol Pablo. Vamos a orar y pedir la bendición del Señor. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias en esta mañana, Señor, por estar aquí. Te pedimos en este momento que tomes total control y dominio de este lugar, Señor, que fluya con poder tu palabra, Señor, tu Santo Espíritu con libertad, Señor, sobre tu iglesia, tu pueblo, tus hijos aquí congregados, Señor, trayendo, Señor, dirección, trayendo luz, guía, Señor, enseñanza, Señor, para poner por obra y práctica, Señor, porque queremos, Señor, aprender, queremos servirte, queremos agradarte, Señor. En el nombre de Jesús entregamos todo en tus manos, Señor, te damos gracias y te decimos amén y amén. Gloria al Señor. La persona entonces que causa división. Fíjese los adjetivos en el diccionario para esta clase de personas. Dice: herético, faccioso, testarudo, cabeza dura, rebelde y sectario. Amén. Todas palabras fuertes, ¿no?, duras, a las cuales uno no está acostumbrado, pero es lo que es. Hay un dicho que dice: divide y reinarás. ¿A mí cuántos lo han escuchado? Yo creo que todos lo hemos escuchado, ¿no?, y hasta lo hemos apalabrado alguna vez, ¿no? Divide y reinarás. Y es triste y lamentable de que muchas veces lo vemos, ¿no?, en padres. Por lo menos yo lo he visto. Amén. Yo lo he visto en padres y aún en patrones. El objetivo de dividir para sobresalir, para ser, amén,
una persona mayor, por decirlo así, ¿no? Para sacar provecho de la situación, divide y reinarás. Amén. Y esto el diablo lo tiene claro, esto lo tiene claro, por lo menos, ¿no? En el reino de Dios, el diablo sabe que si él divide, va a sacar tajada, va a sacar provecho. Hay una palabra, ¿no? En la Biblia que posiblemente no la hayas oído, o si la oíste la pasaste de largo y no sabes su significado. Esa palabra es estratagema. ¿Cuántos han escuchado la palabra estratagema? Amén. Pocos, ¿no? ¿Qué? Estratagema. Amén. Y esa palabra es una palabra compuesta en el griego y que tiene que ver con un engaño militar. ¿Cuántos saben que estamos en una guerra espiritual? Amén. Estamos en una guerra espiritual. Desde que entramos en el pacto, como decíamos el miércoles, estamos en una guerra espiritual. El infierno, diablo, demonio, falso profeta, la bestia, todo en contra, amén, de los hijos e hijas de Dios. Estamos en una guerra espiritual. Esta palabra estratagema, usada, ¿no? Por el apóstol Pablo, tiene que ver con un engaño, ¿no? En una guerra, para sacar provecho. Fíjese, mire, le voy a dar un ejemplo. Mientras estaba preparando el sermón, ¿no? Quería y estaba buscando un ejemplo. Es un muy simple, sencillo, lo que le voy a dar, pero nada de otro mundo. Si en este momento, escúcheme bien, si en este momento, bueno, tenemos todavía la luz del sol, ¿no? Pero si este lugar estuviera oscuro, completamente oscuro, y usted no viera nada ni nadie, ni siquiera quien está a su lado, ¿no? Y usted sabe que yo estoy aquí, o se imagina que estoy aquí, y yo tiro una piedra hacia mi izquierda y suena algo, usted piensa que yo estoy andando por ese lugar. Pero en realidad yo estoy allí y tiré la piedra para despistarlo. ¿Me sigue? Es una estratagema, es una estrategia militar, satánica y diabólica, con el solo objetivo de confundir, engañar, porque el diablo, que dice la Biblia, es un padre de mentira. Él es el engañador, y quien hace todas estas cosas con un solo objetivo, y es traer o causar división entre hermanos con cualquier cosa. ¿Me sigue? Amén. Cualquier cosa, lo que usted, amén, se imagine y lo que no se imagine, al diablo le sirve para tratar de dividir a la iglesia. ¿Por qué? Porque para él sería una gran victoria una iglesia dividida. Lamentablemente hay casos así. Hay casos así, ¿no? No me entra a mí en la cabeza, pero he conocido de casos, ¿no? En cuales la iglesia está dividida. Amén. La iglesia del Señor está dividida. Pero la Biblia dice, Pablo dice, a los corintios le dice, pero escuchen una cosa, ustedes dicen, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de esto, yo soy de lo otro. Escuchen, ustedes son cristianos, son creyentes. Amén. No son de fulano, de sultano, de mengano. Ustedes son de Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. La iglesia no debería estar dividida, y si está dividida, no es porque el diablo hizo su parte y la iglesia no hizo lo que correspondía. Lamentablemente, como dije, hay iglesias que se vieron o se ven afectadas y fracturadas por esta estratagema o estrategia del diablo. Iglesias y aún pastores no creyentes, cristianos que se aíslan, cristianos no que se corren a un costado, ¿no? Y caen en esta trampa de Satanás. Por eso tenemos que tener cuidado. Amén. Cuidado con las acciones, cuidados con los pensamientos, cuidados con las palabras que profesamos, que decimos. Amén. Porque son poderosas. Aún creyentes son influenciados por espíritus diabólicos. Amén. No estoy diciendo, amén, que estamos endemoniados. Aleluya. Estamos influenciados a veces por estos espíritus que el único objetivo es dividir la iglesia, dividir lo que el Señor ha unido. Amén. Y esta es la voluntad de Dios. Mire lo que dice Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Espéreme que lo encuentre. Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6. Dice allí la palabra de Dios: un cuerpo
y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Allí habla en el título de este Efesios capítulo 4, ¿no?, de la unidad del Espíritu. Y es lo que el Señor quiere, lo que el Señor espera, ¿no? Y como este texto lo usé hace mucho tiempo atrás, ¿no? Esta es la voluntad de Dios, este es el deseo de Dios, ¿no?, de que su iglesia, su pueblo, esté unido en el Espíritu, gloria a Dios, unido en el Espíritu. Son muchas más las cosas que nos unen que, entre comillas, nos desunen. Y cuando hablo de desunen, no hablo de división, como yo soy de Boca y odio a los de River, yo soy de River y odio a los de Boca. No estoy hablando, amén, de eso. Estoy hablando solamente de gustos, quizás. Amén. Te puede gustar una cosa y el hermano le puede gustar otra. Ay, entonces, como dice el pastor, ¿no? Corto mano, corto fierro. ¿Se acuerda? ¿Qué es eso, pastor? ¿Amén? Preguntale a tu abuelita. Estamos hablando de que Dios y el Espíritu de Dios trae unión. La unión o unidad de hermanos es una bendición. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Es una bendición. Cuando nos salvamos, queríamos compartir a Cristo con todos para que se unieran a nosotros. Amén. ¿Recuerda? Cuando usted se salvó, el día que se salvó, la semana que se salvó, el mes que se salvó, usted quería compartir a Cristo, con todos, para que todos vinieran con usted y estuvieran con usted. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Qué va a decir, pastor, a todo eso? A ver. Amén. Está bien eso, gloria a Dios. Querer compartir a Cristo para que gente se salve y para que gente se una. El problema es que después, en la iglesia, ya establecido, afirmado en la iglesia, ya no queremos compartir, no a Cristo, sino compartir con algunos hermanos. Yo me junto con fulano y sultano. Mengano, minga. Amén. ¿A quién invitaste a ver si voy? Amén. Pero vos no querías compartir a Cristo con todos. Tu hermano tiene a Cristo. Sí, pero... Seguimos. Amén. Esta clase de persona, escuche bien, esta clase de persona se opone a lo enseñado y fomenta la división con su propia doctrina. Dije propia doctrina. Amén. Porque si estuviera basado en la sana doctrina de la palabra de Dios, no estaría en esas pavadas. Amén. En el versículo 8, ¿no?, del texto, lo vamos a leer, versículo 8, dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Amén. En buenas obras, ocuparse en buenas obras. Eso es a lo que fuimos llamados como creyentes, como cristianos. Estar, amén, ocupado en buenas obras. Pero esta clase de personas lamentablemente están en pequeñas cosas, pequeños detalles que no vienen al caso y que lo único que hacen es desviar del propósito y el llamado al cual fue llamado. Amén. Cuando hablo de persona, puede ser hombre o mujer, ¿no?, que fue llamado, como dice aquí, a hacer buenas obras, pero y el propósito de Dios y el llamado de Dios, como decíamos ayer en la reunión de jóvenes, no fue todo hecho de antemano, pero comienza a ver, como se acostumbra a decir, el pelo en la sopa. Y no se fija en lo más importante. En el versículo 9, ¿qué dice el apóstol Pablo? En el versículo 9 da a entender de que estas personas eran judías, porque habla de genealogías, habla, amén, acerca de la ley y todo eso, pero el objetivo, amén, es que no nos distraigamos y no nos desviemos ¿de qué? De la sana doctrina de la palabra de Dios. Podemos correr el riesgo de empezar a ver, dice, y pastor, a ver,
¿por qué no tomamos la Santa Cena todos, amén, los meses? No levante la mano. Amén. No levante la mano, pero posiblemente lo ha pensado. Amén. Yo lo he pensado, porque vengo, amén, de otra iglesia. No me salvé en la casa del alfarero, pero no fue un obstáculo para estar en el llamado de Dios y en el destino de Dios para mi vida, que es aquí en esta iglesia. Amén. Porque la Biblia dice, haced esto en memoria de mí, no dice hacerlo todos los días, toda la semana, todos los domingos, todos los meses. Haced esto en memoria de mí. Si querés, amén, la Santa Cena la podés celebrar en tu casa. Aquí en la iglesia la celebramos 2 veces al año. Y si el pastor lo cree conveniente, puede haber una tercera. Pero, amén, no nos encerramos en cosas religiosas. Le doy solamente un ejemplo. Por querer ser distinto, amén, este personaje desobedece la enseñanza del pastor. Tenemos un ejemplo extremo en la palabra de Dios. Dije extremo, y ya se va a dar cuenta por qué. Está en Números capítulo 16, versículo 3, y es la historia de Coré. Amén. Es la historia de Coré. Por eso le digo un ejemplo extremo, ¿no? De querer ser distinto, desobedece la enseñanza del pastor. ¿Por qué? ¿Qué dice allí en Números 16? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a Coré? ¿Y qué fue lo que pasó con Coré? Yo creo que la mayoría, al menos de los que estamos aquí hace un tiempo, sabemos qué fue lo que pasó. Y pasó, amén, lo que le pasa a una persona, como dijimos, herética, facciosa, testaruda, rebelde, sectaria, ¿no? Que dice, escuchen, muchachos, hablando con sus amigos, con sus hermanos, dice, ¿por qué, amén, Dios nos habla a través de este hombre? Si somos el pueblo de Israel, somos el pueblo escogido, somos el pueblo santo, porque todos tenemos una relación personal con Dios y Dios nos puede hablar porque todos oramos y leemos la Biblia. Coré, allí. Sí, tenés razón, Coré, es verdad. Amén. ¿Por qué tenemos que obedecer lo que Él dice? ¿Sabes por qué? Porque es el pastor y fue puesto por Dios. Amén. Si una persona así permanece por mucho tiempo en la iglesia, es un peligro verdaderamente. Dije por un tiempo, porque creemos, amén, en Dios, en la misericordia y gracia de Dios, amén, porque creemos en el poder del Espíritu Santo, ¿no? Pero si pasado el tiempo una persona, ¿no?, así no se deja moldear por el Espíritu Santo, trabajar por el Espíritu Santo, es un peligro verdaderamente. Hemos tenido algunos casos, algunos usted lo puede llegar a conocer, recientes, otros no tan recientes, pero lamentablemente ha habido casos, ¿no?, en los cuales han venido con su propia doctrina, queriendo hacer algunas cosas, y gracias a Dios en la mayoría de los casos no hubo que actuar. El Espíritu Santo de Dios, amén, le dio vía libre. ¿Me sigue? Es un tema complicado, ¿no? Duro. Pero si Dios es amor, pastor. Sí, pero el juicio de Dios comienza por su casa, dice su palabra. Pero ese es otro sermón. Amén. Así que en estos casos el Espíritu Santo ha actuado y en otros el liderazgo ha actuado. Hermano u hermana, te invito, amén, muy amablemente y cariñosamente, a que te busques una iglesia. Porque tu espíritu va en contra, amén, del espíritu. ¡Oh! ¡Pastor! En esta iglesia no hay amor. Ese es otro sermón. Amén. Y no quiero decir más nada, ni agregar más nada. La palabra causar divisiones en el griego se asemeja o se traduce, ¿no?, como la capacidad de elegir. Repito, causar divisiones en el griego es como
capaz de elegir. Y viene al caso, lógicamente, ¿no? Porque esta clase de personas elige su propio camino. Amén. Elige su propio camino. Todos sabemos que Dios nos dio un libre albedrío, ¿no? Como hablaba con algunos hermanos en estos días, ¿no? En estas últimas semanas, ¿no? Nadie, amén, ni Dios nos obliga a salvarnos, a congregarnos, a dar, a ser fieles y esto. Nos dice la palabra de Dios lo que debemos hacer y finalmente uno hace. A veces damos consejo, ¿no? Y ese consejo se escucha pero no se practica. O sea, estamos aquí, amén, no a la fuerza, sino porque amamos a Dios, porque queremos aprender de Dios, porque somos agradecidos a Dios, amén, y queremos cumplir con el Señor el domingo en su día. O sea, elegimos nosotros. Esta clase de persona eligió su propio camino. Y ese propio camino, ¿no? Muchas veces lo disfraza. ¿Cuántos casos, amén, he oído, ¿no? Que dicen, bueno, es la voluntad de Dios. Yo creo que es la voluntad de Dios, amén, que me congregue aquí. Pasado el tiempo y la experiencia y los consejos de mi pastor, nuestro pastor, damos un tiempo prudencial. Bueno, mi querido hermano, bienvenido, bienvenida. ¿Sabes una cosa? Amén. Vamos a esperar 6 meses. Vamos a estar seguros de que es la voluntad de Dios, que tú te congregues aquí con nosotros y después hablamos. Muchos no llegan a los 6 meses. Muchos no llegan ni al mes. Aquellos que traen su propia doctrina, no dicen, no, es la voluntad de Dios, amén. No es este el lugar, amén. No siento este mi lugar. Mira, si es por sentimiento, hasta te podés quedar afuera del cielo, te digo. Amén. Peligroso. Porque no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Se trata de hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿es la voluntad de Dios que te vayas de la iglesia? Pero bueno, sabemos que muchas veces el creyente, el religioso, disfraza, amén, la voluntad de Dios. Hechos, capítulo 20, versículos 29 y 30. Escucha bien esta historia. Hechos 20, 29 y 30. Dice, porque el apóstol Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Amén. Pareciera, ¿no?, que estuvieran esperando que el apóstol Pablo estuviera arriba del barquito y ya zarpó. A ver, fíjate, ¿salió o no salió? Sí, salió. Manga de... Pero antes de despedirse, el apóstol Pablo le advirtió a los de corazón limpio y sano de que lamentablemente deben guardar su corazón sobre toda cosa guardada, porque lamentablemente muchas veces de afuera y aún gente de adentro hace daño al rebaño del Señor. Amén. En Apocalipsis, capítulo 2, versículos 14 y 15, allí el mismo Señor Jesús habla a las iglesias y dice, en este caso a la iglesia de Pérgamo, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Amén. El Señor a una de las iglesias del Apocalipsis. Pero si es una iglesia, es la iglesia del Señor. Bueno, como hablaba también con un hermano el otro día, el Señor está en todos lados, pero eso no significa que esté de acuerdo con lo que se hace en todos lados. Amén. Gloria a Dios. Dice que el Señor está en medio y el Señor se mueve, pero aprendemos de las 7
cartas, las iglesias del Apocalipsis, que el Señor está de acuerdo con unas y con otras no. Y les remarca qué es el obstáculo, cuál es el obstáculo para que Él pueda moverse mejor, más grandemente. Y aún dice aquí en esta carta, dice, lo que yo aborrezco. Amén. Ustedes están permitiendo lo que yo aborrezco. La doctrina, amén, de los nicolaitas. Y en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, y después 2, 17 y 18, el apóstol Pablo los nombra. Es como si yo dijera, a ver, Jonathan Hirsch. Hermanos, les recomiendo que no se acerquen ni tengan compañerismo con él. Más no le puedo decir. Sigan mis consejos y serán bendecidos. Mire, 2 de Timoteo, capítulo 1, perdón hermano, te amo. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15 dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Con ese nombre, andate. Figelo y Hermógenes. Amén. No te aconsejo estos nombres para tus hijos. Amén. 2 de Timoteo 17, 18 dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Otros nombres de aquello también. Amén. Yo a partir de hoy, salsa fileto, no pruebo más. Amén. Me cae mal. Amén. Gloria a Dios. A ver, no veo sin anteojos. Dice el versículo 18, y trastornan la fe de algunos. Cuando nuestros pareceres, nuestras propias creencias, las ponemos por sobre la palabra de Dios, que es la base de nuestra fe, podemos ser una piedra de tropiezo para el hermano o la hermana. ¿Cuándo pueden decir amén? Amén. Mira, ¿qué opinas? ¿Me tengo que separar? Separate. Es una bruja. ¿Cómo te casaste con ella? ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, yo digo lo que yo pienso. Amén. Para el demonio es una gran victoria lograr que los nuevos conversos se desvíen de la sana doctrina. Ganar un alma, hermanos, yo creo que la mayoría lo saben. Ganar un alma, amén, es sudor, lágrima, sangre, mucho trabajo. Amén. Aquellos que hemos pionado y comenzado de cero, ganar un alma, amén, es, qué sé yo, no sé, es el sumum, Por eso, ¿no? Siempre los cargos, ¿no? Al pastor Seba, ¿no? Al pastor Leo, ¿no? Porque comenzaron con 20, 30 personas. Y dice, es difícil. Uno sabe lo que es difícil. ¿De qué habla? Empieza de cero. ¿Amén? Que nadie te conoce. Empezá de cero. Ganar un alma cuesta y mucho. Por eso los nuevos conversos son preciosos en la iglesia, ¿no? Y debemos cuidar y velar, amén, por ellos. Y debemos tener cuidado, ¿no? De esta clase de personas que a veces, quizás sin intención, pueden desviarlos de la sana doctrina. Porque en todos los casos no son malintencionados. Pero es posible que se desvíen de la sana doctrina porque son nuevos y ellos absorben todo lo que escuchan. Amén. Lo primero que escuchan, ¿no? Es lo que absorben. Y es lo que retienen y es lo que terminan creyendo. El tema es si está basado en la palabra de Dios, la sana doctrina. Amén. Aquí tenemos un antídoto, o varios antídotos. Uno es, amén, Emmanuel.
Emanuel te pichicatea en las reuniones para nuevos conversos. Te saca sangre, te hace transfusiones. Amén. Amén. Te espera Emanuel cada 15 días aquí, ¿no? Y te pone los puntos. Te dice, la palabra de Dios dice, y la palabra de Dios, y la palabra de Dios, y la palabra de Dios. Y hermano, en este caso, ¿cómo? Bueno, vamos a abrir la Biblia, vamos a la palabra de Dios, la sana doctrina, para no entrar en confusión ni en trastorno. Y también, amén, tenemos un antídoto que es el seguimiento personalizado. Cuando almas nuevas nos visitan, ¿no? Hay hermanos, hermanas, capacitados, calificados para hacer seguimiento y dar con la palabra justa para esa necesidad. Por eso tenemos que tener cuidado. No cualquiera, amén, puede ministrar, amén, si no está preparado o calificado. Tenemos un llamado como iglesia, como creyentes, y es a la unión. Eso es lo que dice en Efesios, una vez más, capítulo 4, versículos 1 al 3. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Una vez más, hablando de la unidad del Espíritu, ¿no? Y quería resaltar la palabra solícito, ¿no? Allí que tiene que ver con una persona, amén, trabajadora, diligente, ¿no? Y cuidadosa. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, ¿no? A los efesios, que tengan cuidado en algo muy, pero muy importante en la iglesia del Señor. Y es en la unión, es en la unidad, es en el compañerismo. ¿Amén? ¿Por qué? Porque todos venimos de diferentes trasfondos, porque todos venimos, amén, de diferentes culturas, porque todos venimos con diferentes, amén, religiones, y traemos, amén, el empacho, traemos, amén, el vasito de agua, traemos la cintita en la mano. Sacate eso de la mano, Satanás. Es tu hermano. Amén. ¿Cómo me gustaría decírselo, no? Pues, ¿y vos? ¿Vos me venís a hablar a mí? ¿Te das cuenta lo que sos? ¿Querés que te lo diga? Mira, lo tengo en la punta de la lengua, ya pecaste. Porque lo estás pensando. Dice que tenemos que ser cuidadosos, solícitos, ¿no? En guardar lo que es Dios, lo que es el Espíritu de Dios. En Filipenses capítulo 1, versículo 27, dice que debemos ser de un mismo espíritu, unánimes, dice, por la fe allí. En Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10, dice que tenemos que estar unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es difícil, pero no es imposible, porque no es nuestra obra, es la obra de Dios, es la obra del Espíritu Santo, que quiere unificar nuestras mentes para que todos pensemos de igual manera. Amén. Imagínense, ¿no? Cada uno pensando de diferente manera. Es como decíamos hace tiempo, ¿no? El cuerpo quiere ir para un lado, pero la mente, amén, te dice que para el otro. Pero el cuerpo está unido y sincronizado. Así debe estar la iglesia del Señor. Amén. ¿Cómo se llega a este estado? Bueno, fíjese qué interesante, ¿no? Porque nadie, escúcheme bien, nadie nace en el reino de Dios rebelde. Sí en el mundo. Amén. La naturaleza humana es pecadora, es carnal, ¿no? Y ya desde pequeños ya son rebeldes y retobados. Pero en el reino de Dios, escúcheme bien, en el reino de Dios no se nace rebelde. Es imposible nacer espiritualmente de nuevo y ser rebelde. Eso lo dice en Gálatas capítulo 4, versículo 6, porque nacemos con el mismo espíritu de Cristo. Aleluya. Nacemos con el mismo espíritu de Cristo. Y es imposible ser rebelde, faccioso, sectario,
y todos esos adjetivos y calificación para esta clase de personas. En el mundo sí, pero en el reino de Dios no. El versículo 10 no usa una palabra que hoy se usa mucho y está de moda, ¿no? Y es la palabra pervertido, una palabra muy, pero muy fuerte. Dice, sabiendo que el tal se ha pervertido. Esa palabra es la palabra griega estrefo. Y significa, escuche bien, significa volver algo al revés o girar. ¿Se da cuenta? Es como cuando el Señor dice en su palabra, dice, ay de aquel tiempo cuando a lo bueno digan malo y a lo malo digan bueno. ¿Amén? Y estamos en los últimos tiempos. ¿Amén? Y la gente, literalmente, la gente está pervertida y está perversa. Es una palabra que se usa mucho, ¿no?, cuando se habla de sexo, pero en realidad se usa para todo. La palabra de Dios lo usa para todo. Es una persona que en vez de estar así, está así. Exactamente lo contrario. Hacer algo al extremo. Las causas, amén, pueden ser muchas veces que lleven a estas personas, ¿no?, a estas actitudes, ¿no?, el orgullo, las ambiciones carnales, la amargura y otras cosas, las llevan, las empujan a finalmente ser lo que no nacieron para ser. Porque si nacieron en el Espíritu, no nacieron para ser rebeldes ni sectarios, ¿no? Pero sus malas decisiones los fueron llevando a eso. Cosas dentro suyas, como dije, el orgullo, las ambiciones carnales, la amargura. La persona así ha elegido un espíritu difícil de enseñar. Es como la persona que dice, yo me instruyo a mí mismo. La persona autodidacta. ¿Cuántos han conocido personas que se llaman o se creen autodidactas? ¿Amén? ¿Nadie? Bueno, ¿sí? Levante la mano para saber por lo menos de qué. Si no, vamos a hablar, bueno, una persona autodidacta es... Bueno, se lo acabo de decir básicamente, ¿no? Esta clase de personas no aceptan ni reciben la enseñanza de nadie. No, yo tengo la Biblia como Coré. Yo tengo mi relación con Dios. Yo no necesito ir a la iglesia, amén, porque Dios está en todos lados. Entonces, ¿para qué el Señor instituyó la iglesia? Creo que vas a tener que rendir cuentas. Una persona así ha elegido un espíritu difícil de enseñar. En algún momento, como dije, no, esta persona se cerró y dejó de obedecer la palabra de Dios, dejó de obedecer el Espíritu Santo de Dios, dejó de obedecer la enseñanza del pastor y el liderazgo de la iglesia. Lo único que le interesa es su doctrina. Amén. Y si no se hace lo que ellos creen, porque están creídos, que están en lo correcto, no, esto es así y así, y escuchan la palabra de Dios, ¿no?, escuchan el consejo de Dios, pero están encerrados en que ellos tienen la verdad. Y lo único que les interesa es su doctrina. La realidad es que la mayoría de estas personas no tienen cabeza espiritual. La mayoría, no todas, pero la mayoría no tienen cabeza espiritual. No responden a nadie ni a nada. No, el Señor y yo. No, ni al Señor responde, porque si respondieras al Señor, te basarías en lo que dice la palabra de Dios, la sana doctrina de la palabra de Dios. Pero ni eso siquiera. Fíjese el apóstol Pablo, sin dar muchas vueltas, al versículo 10, dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Wow. Claro, ¿no? Como es el apóstol Pablo, bueno, es fuerte, pero es el apóstol Pablo. No es uno cualquiera, es el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo lo dejó escrito allí y está escrito en la palabra de Dios para que entendamos cómo tratar con personas, ¿no?, que han caído lamentablemente o se han dejado llevar por este espíritu que nace, como dije al principio del sermón, en el mismo infierno. Y el solo objetivo de dividir a la iglesia del Señor, a la cual el Señor llamó a la unidad y a la unión. Y el diablo trata de partir en dos, en tres y en muchos pedazos la iglesia del Señor. ¿Cómo se previene? Bueno, vamos a ver
un par de cositas. Ya estoy terminando en esta mañana, ¿no? Vamos a leer entonces Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Amén. ¿Cuánto pueden decir amén? Amén. Hebreos capítulo 13, versículos 17 y 18. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo. Aleluya. Amén. Aquí habla, amén, de la importancia del pastorado y del liderazgo en la iglesia, algo que el Señor ha puesto, ha instituido con un solo objetivo, y es alimentar al pueblo de Dios, enseñar al pueblo de Dios, guiar al pueblo de Dios, proteger al pueblo de Dios. Que cuando el pastor, amén, te aconseje, no estoy hablando ya desde la tarima, sino te aconseje, no lo tengas, amén, como tu enemigo o el sábelo todo, sino que está allí, para protegerte, porque entiende que Dios tiene un propósito para tu vida, un plan, como decíamos ayer en la reunión de jóvenes, para tu vida, un destino, y que Él, el pastor, el líder, quiere que los alcances, que llegues a concretarlo. Y que, como también decíamos ayer, no te golpees, como nos hemos golpeado o hemos aprendido u oído, de gente que se ha golpeado. El objetivo es que no te golpees. Amén. El pastor quiere vivir mi vida. Me quiere manejar. Estás equivocado o equivocada. Y es más, necesitas orar, amén, por tus pastores. Aleluya. Amén. Necesitas orar, si es que no lo estás haciendo, necesitas orar por tus pastores. El pastor, con esto cierro, el pastor debe ocupar un lugar importante en la vida del creyente. Amén. Y cuando digo eso, no es para que lo esté llamando pastor. No sé, el pronóstico del tiempo dice 17, máxima 24. ¿Qué hago? Salgo con remerita, con un rompeviento, medias de algodón. ¿Cómo salgo? Amén. Algunos se ríen, pero están arañando estoy exagerando un poquito, pero no, en alguna no estoy fuera de la. Mirá, si prestáramos atención y escucháramos con atención los estudios, los sermones, el pastor, los evangelistas, no estaríamos haciendo cola aquí, no filas interminables, para pedir consejo sobre ciertas cosas. No estoy diciendo, escúcheme bien, que no vengas, no, el pastor dice que no lo molestemos al pastor, no. Es molestia cuando el miércoles escuchaste del pacto de bendición y de venir, pastor, ¿qué? ¿Tengo que dar el diezmo? ¿Viniste el miércoles? Sí. ¿Y de qué hablamos? Y sí, seguro que no te acordás, porque si me venía a preguntar. ¿Me sigue? Pero sí, el pastor debería ocupar un lugar importante en nuestras vidas. Y lo bueno es que, gracias a Dios, tenemos un pastor que siempre está atento a nuestras necesidades, y está atento a darnos un consejo que nos libra, amén, de problemas, de golpes, y que nos lleva más cerca de Cristo y a la bendición del Señor. Amén. Así que es importante tener un lugar para Él. Y también, hablando de este sermón, para no caer en la trampa de Satanás.
para no caer en la trampa de Satanás, porque nadie está exento. Nacimos con el mismo espíritu de Cristo, pero podemos transformarnos en algo que no queremos ser, si somos influenciados por el diablo. Amén. Gloria a Dios. Cierra tus ojos e inclina tu rostro.